Al comenzar el sendero. En mi opinión, se puede llamar aspirante espiritual a la persona que en un determinado momento de una determinada vida, siente la necesidad o el despertar que le llevará a buscar medios que satisfagan su inquietud y su sed de desarrollo espiritual. Esta etapa que tarde o temprano todo ser humano debe experimentar, puesto que todos estamos evolucionando hacia una perfección, esta etapa es la más difícil de superar y, por consiguiente, cuanto más aspirantes fracasan, dado que estamos en un estado de consciencia, de autoconsciencia aquí en el planeta Tierra, y el egoísmo y el materialismo son sus principales, podríamos decir, enemigos. La explicación a esto es fácil, puesto que de lo que se trata es de llevar a la práctica dicho impulso espiritual. Precisamente, uno de los motivos por los que muchos fracasan es por tener prisa en obtener resultados sin saber que estos tardan, a veces incluso años o vidas, dependiendo del esfuerzo, sacrificio y desarrollo que cada uno tenga. Las prisas llevan a eliminar de nuestra vida todo aquello que nos dicen que es incompatible. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las pasiones animales, las críticas muy fáciles de hacer a diario, etc., ¿no? Incompatible y es que, claro, todo se hace porque hay unos primeros síntomas o una primera necesidad consciente de vivir la vida de otra forma. Sin embargo, en estas primeras decisiones y acciones, cuando nos ponemos manos a la obra, después de sentir esa inclinación, los resultados son más ilusorios, podríamos decir, y superficiales que los que se obtienen al cabo de unos años de persistencia. El simple hecho de sentir que despiertan ciertos ideales elevados anima a acelerar el proceso y a tener más prisa sin saber aún que aguardan muchas y duras pruebas que superar. Cuando digo, como he dicho, que todos debemos de llegar a este punto, debemos de sentir esa inclinación, esa necesidad de progresar en sentido, podríamos decir también moral, intelectual, pero principalmente espiritual, es porque, como he dicho, todos estamos evolucionando a través de dos principales leyes cósmicas, que es el renacimiento y la ley del karma, la ley de consecuencia. Son ellas las que hacen que renazcamos en determinados lugares, de determinadas familias, en determinada fecha y siempre en relación con las personas con las que tenemos deudas. Entonces ese renacer, cuando pasan miles y miles de años, llega un momento en que el ser humano, como tal, consciente ya de hace muchas vidas antes, consciente de sí mismo, y habiendo progresado ya en sentido moral y intelectual durante bastantes vidas, cuando siente la inclinación que procede, en cierto modo, del propio espíritu, es un despertar, pero por el mensaje, por el estímulo del propio espíritu, que es quien a nosotros como personalidad aquí nos llega como eso, como un deseo de progresar. Entonces, cuando sentimos eso y comenzamos a interesarnos, normalmente siempre conocemos alguna escuela, alguna religión, alguna teosofía, y nos servimos de todo ello para comenzar a investigar, a buscar algo que nos sea útil. Se leen muchos libros de otros aspirantes, iniciados,
libros que incluso nuestros compañeros de escuela, de religión, de grupo, de lo que sea, nos aconsejan. Se acude a conferencias, se hacen cursos y se busca conocimiento en todos los sitios sin saber que lo que se busca estar realmente y en realidad está en el interior de cada uno y no fuera. Pero los primeros pasos nos llevan a andar por ese mundillo. Yo he conocido en la Fraternidad Rosacruz, que ha sido la escuela donde yo he terminado en esta vida, después de andar mucho por ahí buscando en muchos sitios, pues he conocido compañeros que han estado, como yo, buscando y buscando incluso entre temas como por ejemplo los extraterrestres, y hemos terminado ahí. Y el que ya trae esto de otra vida y terminan en una escuela seria como es la Fraternidad Rosacruz de Moshendel, que es una escuela iniciática, si de verdad vive la enseñanza, si de verdad ha sentido esa necesidad de buscar, de progresar, etc., es difícil que se separe de ella. Quizás se puede separar físicamente, pero la enseñanza está dentro y es muy difícil que la rechace. Al menos en mi caso y en el de otras muchas personas que he conocido y que conozco, no ha ocurrido. Es cierto que todo esto trae resultados y que muchas cosas están así puestas en el destino de cada uno, pero no deja de ser una mera introducción a la vida superior. Incluso escuelas de estas que las crea una persona normal y corriente porque ha obtenido un conocimiento y alquila un local o compra un local y forma una escuela que le llama, pues no sé, esotérica de no sé qué. Pues muchas veces hasta esas cosas están puestas en nuestro destino. El entusiasmo, los amigos, los libros, etcétera, suelen a veces desviar al buscador, determinando fuera de lo que verdaderamente debería buscar y trabajar. Así es que la impaciencia y el hecho de no tener claro lo que es la verdadera vida espiritual son en muchos casos motivo de fracaso o de desvíos del camino que muy posiblemente tenía predestinado antes de renacer. Cuando una persona desea aprender a conducir, es mejor que lo haga practicando todos los días con el mismo coche que no hacerlo en uno diferente cada día, porque así estaría atrasando su aprendizaje. Pues está demostrado que se obtiene más ventaja cuando uno se concentra sobre un solo método o estudio que sobre varios a la vez. No se debe dejar el camino o pararse a contemplar las flores por muy atractivas que nos parezcan. Una vez iniciado el sendero hay que tener persistencia, paciencia y unos ideales elevados que nos recuerden cuál es nuestra meta. Es cierto que normalmente nos queda poco tiempo para dedicarnos a hacer ejercicios espirituales, sobre todo porque hay que dar prioridad a nuestras responsabilidades familiares y deberes sociales y cotidianos. Pero eso no significa que nos podamos desviar de nuestros propósitos espirituales diciendo aquello de que o aquello que dicen muchos de todos los caminos llevan a Roma. Cada uno de nosotros puede estar en el sendero cumpliendo sus obligaciones laborales y sociales por el solo hecho de hacer las cosas con amor, o como si fueran para Dios, o con cualquier otro motivo que mantenga nuestra mente en lo más elevado de nuestro ser. Da igual que estemos en una escuela o en otra al principio. Lo importante es que tengamos la mente puesta en un ideal elevado, en algo que nos motive, en algo que nos haga pensar en lo superior. Estemos donde estemos, sea trabajando, sea estando en casa. No es lo mismo no acordarse de los propósitos espirituales nada más que un rato cuando se llega a casa, que tener la conciencia en todo lo que hacemos, pensando en Dios, en Cristo o simplemente en que deseamos de corazón hacernos instrumentos de Dios
entre la gente que nos rodea. De nada servirá obtener mucho conocimiento si no se aplica y se lleva a la práctica cada vez que se nos presente la ocasión. Es necesario un recto pensar, un recto sentir y una recta actitud ante los demás para que el conocimiento nos aporte cierto desarrollo espiritual. El aspirante espiritual debe saber que el verdadero despertar, la madurez que procede del yo superior, no se adquiere en unos meses o en pocos años. Esta se adquiere tras un proceso lento de gestación y siguiendo un buen o eficaz método. Es importante y necesario que el aspirante obtenga conocimiento de los ejercicios más adecuados para acelerar su crecimiento. Un ejemplo de ello son la concentración, la meditación, la oración y la retrospección que aconseja Max Heindel en el concepto Rosacruz del Cosmos. Si a esto añadimos la oración, la adoración y la contemplación, y a la vez se intenta servir cada día donde estemos, donde podamos, con amor y de forma altruista al prójimo, no habrá duda de que pronto se notará cierta espiritualización del carácter. A los que tienen mucha prisa les parecerá un proceso largo y lento. Sin embargo, es el más seguro y rápido. Y cuando se asiente en el carácter como base para vivir la vida, será muy difícil que el aspirante se desvíe del camino y de sus ideales. Cuando el aspirante a la vida superior lleva a la práctica sus primeras decisiones, le parece que todo sale a pedir de boca. Cuando se quita de sus vicios más comunes, se alegra, lo ve todo fácil y observa que sus relaciones con los demás mejoran. Él comienza a ser otra persona. Esto es similar al hecho de que cuando un negocio es rentable, el dueño es feliz y siente el apoyo y el afecto de quienes le rodean. Pero cuando cambie su suerte, también cambian dichos apoyos y afectos, quedándose así solo ante los obstáculos. Es en estas pruebas que surgen, sobre todo al principio del sendero, cuando el aspirante tiene que demostrar su firmeza de propósito y decidir si de verdad desea alcanzar esa vida superior o, por el contrario, se deja llevar por el desaliento y el fracaso. Son muchos los casos de aspirantes que toman la vía de menor resistencia y se dejan derrotar por los problemas, aun teniendo incluso algún buen consejero cerca de él o de ella. La firmeza en el propósito y la persistencia son dos virtudes que siempre deben estar presentes en cualquier aspirante. Sin embargo, eso de poco sirve si no se tiene un ideal elevado, una luz que ilumine las sinceras intenciones, y ese ideal debe ser vivir una vida altruista y de servicio amoroso a los demás. Cuando un aspirante lleva a la práctica con éxito estos ideales durante largo tiempo, es porque sus aspiraciones espirituales están siempre presentes en su mente y en sus intenciones. Este aspirante puede tener problemas, como todo el mundo, y puede ser criticado y, juzgado y ofendido, etc. Pero no permitirá que los problemas ni las desdichas le derroten, porque sabe que se está quitando deudas kármicas del destino y que está aprendiendo nuevas lecciones en este renacimiento. Y es que si de verdad se quiere ser fiel a un ideal elevado, hay que ser constante en mantener una disciplina mental, emocional y física. Cuando se actúa de acuerdo a unos principios espirituales, cuando se hace frente a los problemas aún poniendo en peligro la paz y el equilibrio interno,
entonces se hacen grandes progresos y se aprende mucho de los propios errores. Cuando huimos de los problemas e inconvenientes o permitimos que estos nos desvíen de nuestras intenciones e ideales, lo que estamos haciendo es acomodarnos para vivir una vida fácil y sin esfuerzos que rebajará en gran medida nuestra voluntad. Entonces, dicho aspirante está retrasando el pago de sus deudas y el progreso, programando para esta vida. De ahí que el firme propósito de alcanzar ciertos ideales espirituales no deben debilitarse jamás. También suele ser común al principio que el aspirante exponga una serie de propósitos que hagan que sea causa de halago por parte de otros. Pero esos propósitos o intenciones se quedarán solo en palabras o pensamientos si no son acompañadas de una persistente práctica en la vida diaria. Nada que valga la pena puede alcanzarse física o espiritualmente si no hay un propósito basado en un elevado ideal. Y para alcanzarlo es importante, primero, que no se tenga en cuenta la oposición que pueda haber, y segundo, que haya el valor necesario y la firme intención que se necesita. Estos dos aspectos traerán convencimiento moral y espiritual de que ese cambio es para bien. Todas las innovaciones en la vida, y más aún en la personal, cuestan y necesitan un firme propósito y una persistente voluntad para poder imponerse sobre lo que está arraigado como hábito o costumbre. No es fácil nadar contra la corriente, pero según avanzamos espiritualmente en la vida, nos damos cuenta de que merece la pena esforzarse y sacrificarse por ser mejor. De cualquier forma, y como se suele decir, de lo que se trata es de hacer una limpieza en nuestra casa, es decir, en la personalidad. Si queremos ser auxiliares de la humanidad, debemos purificarnos a nosotros mismos para así manifestar un buen carácter lleno de sinceras y fraternales intenciones. Pero suele ocurrir en muchos casos que no queremos o no nos apetece analizarnos ni pensar en los defectos que tenemos. Así es que muchas veces preferimos hacer lo que podemos, con tal de no esforzarnos por ser mejores. Si lo enfocamos a través de nuestras responsabilidades y deberes cotidianos, podríamos decir que si no cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades físicas, ¿cómo vamos a cumplir los propósitos espirituales? Quien de verdad desee cambiar su vida y aspirar a una vida superior, debe comenzar primero por hacer bien las cosas cotidianas para así ser merecedor de otras obras más importantes, más grandes. No hay que olvidar que es el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades diarias donde se desarrollan las virtudes que nos elevarán a las regiones espirituales. Esta es la manera de olvidarnos de esa frase de hago lo mejor que puedo. Es en la vida cotidiana donde tenemos que desarrollar la persistencia, la paciencia, donde tenemos que eliminar la crítica, los malos pensamientos, etc. Y donde tenemos que aprender a concentrar el pensamiento en lo positivo, en lo elevado. No deberíamos olvidar aquello de que cuando damos lo mejor de nosotros al mundo, nos es dado lo mejor del mundo. Lo que lleva a preguntarnos, ¿lo que estoy dando es verdaderamente útil y bueno como ayuda al prójimo? El hecho de autoobservarnos y analizarnos no debería cesar nunca si de verdad queremos espiritualizar el carácter y eliminar todos los defectos que nos hacen egoístamente materialista y muy poco altruistas y fraternales. No es suficiente con tener el propósito de ser mejores personas. Hay que disciplinarse e intensificar la autoobservación
y la purificación, si de verdad queremos ser auxiliares de la humanidad y dar lo mejor de cada uno. Cuando en momentos de meditación o en la retrospección nos autoanalizamos, nos damos cuenta de que con quien más cometemos errores es con las personas que conocemos y que tratamos. De hecho, pienso que una buena manera de comenzar la espiritualización del carácter es examinando detalladamente nuestro comportamiento con la sociedad. Algunos de los hechos que más nos afectan o nos dominan incluso, son las críticas y las opiniones de los demás. No nos damos cuenta de que nos afectan solo en la medida en que le prestemos atención, lo que significa que si somos indiferentes a ellas no nos afectarán, claro. Estamos más pendientes de las opiniones que digan sobre nosotros para a continuación defendernos o atacar que de las que hacen sobre otros, y que sí deberíamos intentar disculpar o apaciguar. Por tanto, es muy aconsejable pensar en la impresión que podamos causar ante los demás en ese sentido. Por otro lado, ni debemos actuar falsamente para que hablen bien de nosotros, ni debemos alegrarnos porque lo hagan con sinceridad, porque crean tener motivos para ello. La humildad es uno de los estandartes del aspirante. El aspirante debe saber que algún día, si persiste en su propósito, claro, desarrollará ciertos poderes que le permitirán ver y oír por encima de lo normal. Por eso debe comenzar desde ya a superar las críticas y opiniones en su contra. Digamos que el aspirante maduro no presta ninguna atención a esos hechos, como tampoco lo hace a las adulaciones por sus buenas obras. Pero lo que sí hace es analizar las situaciones y darse cuenta de las deudas que se crean los que le critican y opinan de él malintencionadamente. Un aspirante avanzado lo es hasta tal punto que se entristece por el mal que esas personas le hacen, y como tal, toma las decisiones de esforzarse más aún para que otros no caigan en la crítica malintencionada porque interpreten mal sus expresiones. Ese es el motivo principal por el cual el aspirante no debe tener dentro de él mismo ninguna semilla que pudiera dar pie a malas interpretaciones ni críticas. Lo primero, más fácil y más importante en los primeros pasos, es evitar toda clase de lenguaje o palabras que puedan ofender, juzgar, menospreciar o simplemente llamar la atención para que otros caigan en la tentación de hacer mal en pensamiento, palabra u obra. Aunque la situación lo requiera y nos obligue a opinar, no debemos ser motivo para que otros hagan el mal. Si la opinión es siempre amistosa y con un sentimiento fraternal, podremos estar seguros de que no afectará negativamente a nadie. Una manera de ver todo esto es desde el punto de vista siguiente. Cuando un aspirante se identifica y se pone en el puesto de su interlocutor, por lo general tiene mucho cuidado para no hacer mal ni dar mal ejemplo de ninguna de las maneras. Por eso, cuando este aspirante actúa como un individuo y sin identificarse con los demás, hiere y ofende a veces aún sin motivos. El hecho de identificarse con los demás e intentar sentir y pensar como ellos ya hace que la expresión sea benevolente en todos los sentidos. Es más, se expresarán los más nobles y elevados sentimientos, deseos y sentimientos, y no se suele ofender a nadie. El hombre no debe herir ni ofender con sus palabras ni hechos, por eso lo más importante es hacer el autoanálisis de cada uno noche tras noche para ver cuándo, dónde y cómo podemos herir aún sin darnos cuenta de ello. Evidentemente,
para dejar de hacer mal a los demás hay que comenzar a corregirse uno mismo por la palabra para luego pasar a los deseos, a los sentimientos y a los pensamientos. Sin embargo, el aspirante maduro, ya y experimentado, sabe que la palabra hablada se origina como efecto de un deseo, de un sentimiento o de un pensamiento. Cuando, tras un largo periodo de prueba, el aspirante serio decide intentar dar el paso definitivo que le podría llevar ante la presencia de un maestro o iniciado, lo que en la fraternidad Rosacruz se llamaría comprometerse con el grado de probacionismo, entonces comienza a considerar que la mayoría de los placeres de la vida terrenal no ayudan para el progreso y son una pérdida de tiempo. Este es el momento de desechar lo inferior con tal de alcanzar lo superior. Y esto se hace más fácil cuando el aspirante percibe lo que es la vida superior. A partir de ahí, lo inferior va dejando de existir. Evidentemente, este abandono de lo inferior debe hacerse con firme propósito y fuerte voluntad, porque si hoy se deja un vicio para cogerlo al cabo de unos días, nunca se dará ni un solo paso firme. El abandono de lo inferior debe hacerse con alegría y felicidad interna, pero no con orgullo ni complejo de superioridad respecto a otros. Dicen los que han recorrido parte del sendero de perfección que la evolución se acelera cuando la vida inferior se sacrifica en aras de lo superior. Es decir, cuando nosotros, como personalidad, nos sacrificamos para eliminar de nuestra vida toda expresión y todo comportamiento egoísta, materialista o aspecto animal, incluso diría yo. Entonces, más que perderse dicha vida, se renace a otro superior, a otra vida más feliz, más elevada, donde nos identificamos cada vez más con nuestra propia alma, con nuestro verdadero yo superior. Cuando decimos sacrificar la vida, nos estamos refiriendo a eliminar de nuestra vida todo aquello que nos domine, nos atraiga innecesariamente, nos apegue a lo material o nos impida el propio progreso espiritual. Es decir, todo lo que represente a la personalidad. Esta es la única manera de identificarse cada vez más con nuestro yo superior y a la vez la gran prueba para saber si el supuesto aspirante maduro está preparado para entregar su vida, casi todo lo que representa la vida cotidiana, claro, me refiero, si está maduro o preparado para entregar su vida a cambio de nada. Una nada que bien puede convertirse en discípulo de un iniciado.